Conocer los signos de alerta y buscar atención médica cuando sea necesario. La clave está en la educación. Hablar de regla abundante es hablar de salud, dignidad y calidad de vida. Bienvenidos a todos los radioescuchas por estar el día de hoy aquí sintonizándonos. Recuerda que puedes consultarnos y puedes llamarnos a los teléfonos en cabina al 392-925-6019 o al resto de la República al 800-633-8100. También nos puedes encontrar en redes sociales a través de Facebook como Radio UDG Ocotlán, en Twitter como @Radio UDG Ocotlán o en la página de internet como radio.garden. Puedes compartir con nosotros tu confidencia que se tratará en el siguiente episodio al número 392-166-3291. Lo repito, 392-166-3291. Bueno, pues hoy estaremos hablando del tema de salud menstrual, signos de alerta. Así es, querida Abril. El propósito de este programa es contribuir a la construcción de sociedades más informadas, a las sociedades pacíficas, a las sociedades escuchadas. Por eso apelamos por ello a la visibilización de problemáticas que nuestra sociedad los cree tabú, que por vergüenza o miedo son silenciadas. Por tanto, agradecemos la confianza y la aportación de nuestra confidente del día de hoy. Es una mujer de 48 años que nos envió un mensaje de voz exponiendo su padecimiento para que un médico especialista le informe lo que está ocurriendo en su cuerpo y para que a través de su voz otras mujeres en igualdad de condiciones obtengan orientación por este medio. Pues, ¿qué les parece si vamos a escuchar la confidencia de hoy, por favor? Soy una mujer de 48 años. Desde la adolescencia he tenido problemas hormonales, quistes en los ovarios, sangrados abundantes durante tiempos prolongados, y eso me llevó a tener anemia y cansancios excesivos, dolores de cabeza, mareos, insomnio, problemas de dentadura, etc. He estado tomando hierro desde entonces a la fecha, medicamentos causándome problemas de sobrepeso y baja autoestima, depresión, ansiedad. Debido a esos problemas, me costó mucho tiempo embarazarme. He visitado demasiados ginecólogos y muchos tratamientos hormonales, tanto hormonales como físicos. Quisiera algún diagnóstico acertado para tener una medicación correcta y solucionar todos esos problemas de salud y sentirme un poco mejor conmigo misma. Bueno, pues ya escuchamos la confidencia del día de hoy. Tenemos aquí presente a la psicóloga Yasmín Flores, quien estará atendiendo esta confidencia desde la perspectiva psicológica. Igual para ir abriendo el tema antes de la participación del doctor, podríamos comenzar con ¿qué es este problema que presenta la joven? Bueno, creo que el tema es un poco continuidad de lo que habíamos hablado precisamente la semana pasada. Si hablamos desde los impactos psicológicos, cuando hay un diagnóstico, el propio impacto del diagnóstico ya es importante para tomar en cuenta, ¿no? Porque hay que considerar que es una pérdida de la salud. En la confidencia algo que se menciona es como todo este camino que luego se llega a transitar médicamente y que resulta desgastante, porque muchas de las veces no llegamos al especialista a la primera, ¿no? Entonces hay que transitar como por un camino de especialistas, si es que tenemos acceso al especialista. Entonces el impacto ya es la pérdida de la salud. 2, obviamente llega esta parte de la incertidumbre, ¿no? Algo que le podríamos comentar a nuestra querida confidencia, pues es que tenga paciencia en el entendimiento de que mientras más conozca, más control va a tener sobre el padecimiento, ¿no? Y que no se etiquete de alguna manera,
que de alguna manera transite el proceso de la manera más tranquila posible, con cierta capacidad de autoempatía por ella, y entendiendo que tenemos un cuerpo irregular, ¿no? Y que en cualquier momento puede presentar ciertos cambios. Incluso yo puedo ir con un especialista y el primer síntoma se me quita, pero luego aparece otro. Entonces, entender que estos cambios, cuando hay un origen hormonal, pues pueden llegar a ser comunes. Entonces, esta paciencia de pronto consigo misma. Gracias, Jasmine. Bueno, vamos a continuar con la percepción del médico. Así es. ¿Qué les parece? Antes de eso, me voy a permitir presentarlo. El día de hoy estará con nosotros el doctor Lucio A. Guzmán Castellanos, quien es médico cirujano por el Tecnológico de Monterrey, especialista en medicina interna por la UNAM, Hospital Médica Sur, subespecialista en hematología por la UNAM, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Estamos esperando su respuesta. Vamos a contactarlo para que nos dé respuesta a la confidencia del día de hoy. Hola, doctor. Buenas tardes. Le damos la cordial bienvenida a este programa. ¿Sí me escucha? Hola, hola. Hola, doctor. ¿Sí me escucha? ¿Sí? ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí. Todo muy bien. Sí, gracias. Pues sabiendo que escuchó la confidencia, doctor, y además de darle la cordial bienvenida y agradecimiento por el espacio que nos brinda, como ya tuvo bien escuchar el testimonio, queremos darle un mensaje arropado a nuestra confidente para hablar sobre su condición de salud, su vulnerabilidad y qué esperamos de este padecimiento que ella tiene. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? ¿Puede darle una respuesta a nuestra confidente y después le voy a hacer algunas preguntas, por favor? Claro que sí. Antes que todo, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos los que están escuchando. La verdad es que me parece muy relevante que hagan este tipo de foros, sobre todo rompiendo los tabús que generalmente hay alrededor de estos temas relacionados a la salud menstrual. Para contestar directamente a la radioescucha que envió su confidencia, definitivamente creo que lo más importante es saber que ese sufrimiento y el cansancio, sobre todo el desgaste de una enfermedad tan crónica, definitivamente no son una exageración. Y el primer mensaje que me gustaría transmitir antes de empezar a ahondar en algunos temas más médicos es que es muy común que muchas mujeres normalicen los síntomas severos, particularmente relacionados al sangrado uterino, y que esto pues lo único que hace es impedir un diagnóstico médico y por lo tanto pues un tratamiento personalizado u oportuno. Así que creo que el mensaje principal debe de ser reconocer a estas mujeres que se atreven a buscar ayuda profesional, médica, psicológica, nutricional, lo que vayan requiriendo, ya que el sangrado uterino abundante en realidad puede producir consecuencias reales e incluso algunas veces severas. En el caso particular, y sin abundar mucho sobre esto, porque me imagino que lo platicaremos más adelante, la paciente de la confidencia, pues definitivamente creo que queda muy claro que tiene algunas de las manifestaciones típicas de la deficiencia de hierro. Que para abrir el tema, por ejemplo, me gustaría mencionar que hasta el 50%, es decir, una de cada 2 mujeres con un sangrado menstrual abundante van a tener deficiencia de hierro en un punto de su vida. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Particularmente, pues la carga de síntomas relacionadas a la deficiencia de hierro puede incluso impedir la funcionalidad o el rendimiento en las actividades del diario. Puede incapacitar
incluso la vida normal de las mujeres. Y pues por supuesto que de ahí que se vuelve un problema bastante frecuente y bastante relevante para atender. Así que un reconocimiento muy grande y definitivamente validación emocional a la radioescucha del caso, porque definitivamente pues creo que el primer paso es abrirse, romper la vergüenza, romper los tabús y mencionar que se necesita ayuda. Y por supuesto que seguramente podremos platicar, me dejo guiar por sus preguntas, sobre cosas ya más aterrizadas a las cosas por discutir, ¿no? Gracias. Sí, a mí me llamó la atención en esta confidencia que escuché que mencionó la señora de 48 años que padece esta situación desde la adolescencia y tiene 48 años de edad. La pregunta es entonces, ¿por qué se le complicó con deficiencia de hierro? Y generalmente, ¿cuáles son las opciones de tratamiento para estos casos? Claro que sí. Gracias por esa pregunta. Lo primero es, creo que tratar de analizar, sin abundar mucho en cosas, de cuáles son las posibles causas de sangrados anormales o de sangrados menstruales abundantes. Y para entenderlo, y fíjense aquí, esta definición es bastante interesante, debemos de saber que se define como un sangrado anormal cualquiera que incapacite o afecte la calidad de vida de las pacientes. Antes teníamos una definición muy rigurosa que incluso hablaba de cierta cantidad de sangrado por día. Ahora no, ahora justo se le está dando un peso muy importante al impacto que tiene el sangrado en la calidad de vida de los pacientes. Entonces, cualquier tipo de impacto en la calidad de vida se define como un sangrado anormal y desde ahí debemos de buscar ayuda. El segundo punto bastante importante es considerar la edad del sangrado, ¿no? Que es justo contestando pues la pregunta que me están haciendo. Generalmente, cuando hablamos de sangrados menstruales, que el término médico se llama hipermenorrea, cuando es abundante, debemos de saber que las causas pueden ser generalmente ginecológicas, que de hecho son la mayoría de las causas, y ahí entran, por ejemplo, los miomas, algunos pólipos del endometrio, unas enfermedades que se llaman adenomiosis o endometriosis, que de hecho creo que el programa de radio pasado tocaron este tema, y que pueden pues directamente impactar con el sangrado. Otro tipo de causas de sangrado son trastornos o desórdenes hormonales. Y aquí entra algo bastante frecuente en la edad fértil y que de hecho esto puede iniciar desde la adolescencia, que es algo llamado síndrome de ovario poliquístico. Seguramente les sonará bastante el término, ¿no? Que al final de cuentas es una desregulación hormonal en los ciclos menstruales normales de las mujeres. Sin embargo, también, por ejemplo, cuando hay alteraciones en las hormonas de la tiroides, como el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, también puede haber sangrado uterino anormal y eso entre otros trastornos hormonales. Pero ojo, también hay otras causas que se pueden presentar desde pequeños, incluso desde los primeros sangrados menstruales en la pubertad, que son las causas hematológicas, particularmente por problemas de la coagulación. Y en eso muchas veces ni siquiera pensamos. Pero, por ejemplo, no se tienen que grabar los términos, pero existe una enfermedad que se conoce como enfermedad de von Willebrand, que solo para que sepan es la enfermedad de la coagulación hereditaria más frecuente de todas en las mujeres. Y que dependiendo del estudio donde lo analicemos, de las mujeres que tienen menstruación abundantes, hasta 1 de cada 10, incluso en algunos estudios mencionan que hasta el 24% de ellas pueden tener enfermedad de von Willebrand. Y nunca se atienden y nunca se diagnostican justo por estas barreras que hay en el abordaje de una paciente con sangrado uterino anormal. Entonces, cuando el sangrado inicia desde etapas muy tempranas, pues pensemos en desórdenes ginecológicos, hormonales o incluso de la coagulación. Y particularmente hay que levantar sospecha cuando el sangrado es desde muy pequeñitos y cuando también se acompaña con anemia recurrente, con la aparición de moretones
fáciles de sangrado dental, o de que mi mamá sangraba, mi abuelita sangraba y yo sangro, ¿no? Entonces, cuando se identifica como un comportamiento hereditario en las mujeres de la familia, pues también hay que tener una bandera roja. Y cuando el sangrado empieza ya más tarde, después de la menopausia, quiere decir yo ya había dejado de sangrar y de repente empecé a sangrar de nuevo, ahí es la principal bandera roja para sospechar de una enfermedad maligna, por ejemplo, el cáncer de endometrio, que es otra de las cosas que pueden llegar a causar sangrados anormales. Entonces, la edad importa, y sobre todo también la cronicidad del sangrado importa, como es el caso de esta paciente de la confidencia que empezó desde muy pequeñita, pues habría que particularmente indagar un poco más en si tiene alguna causa ginecológica, hormonal o de la coagulación. Qué interesante todo lo que usted nos dice. Le queremos pedir, por favor, que continúe con nosotros. Vamos a hacer un breve espacio, un corte, y regresamos. ¿Se queda, por favor, con nosotros? Claro que sí. Gracias. Continuamos entonces. Un corte, por favor. Enseguida volvemos a Confidencias, donde te escuchamos y acompañamos para encontrar la solución a tus preocupaciones. Radio UDG, la radio que llevas en tus afectos. Dicen que la historia se escribe en los libros, pero también se siente en la piel. Cada martes descubre cómo las pequeñas historias de vida se entrelazan con los grandes momentos del tiempo. Crónicas. La historia contada desde adentro. Martes de 4 a 5 de la tarde. Por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, 107.9 FM. ¿Tu corazón carga un pendiente? Exprésalo los martes a las 12 del día en Lo que nos faltó decir. Deja que el alma hable a través de la frecuencia de Radio UDG Ocotlán. En una semana se puede reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra y se les puede prender fuego. Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado. Y también el silencio, porque las mejores palabras del amor están entre dos gentes que no se dicen nada. Recibiendo transmisión del satélite Cronos. Nuevos ruidos. Tu espacio para descubrir a los nuevos talentos de la escena alternativa de Latinoamérica. Rock, hip hop, electrónica y mucho, mucho ruido. De martes a viernes a las 11 de la mañana. Radio UDG Ocotlán. Todas y todos sabemos cómo es la escuela que queremos, con salones dignos, espacios para aprender, convivir y crecer. Con La Escuela es Nuestra, este año más de 72,000 escuelas de educación básica y media superior serán intervenidas. Madres, padres, maestras y maestros deciden cómo invertir los recursos, porque construir la escuela que queremos empieza con la participación de todas y todos. Gobierno de México. Radio UDG, la radio que llevas en tus mejores momentos. Confidencias. La radio que realmente te escucha, el corazón que siente, la palabra que abraza y fluye. Continuamos. Continuamos con el programa de Confidencias, el tema sobre hemorragia abundante en la menstruación. Está con nosotros vía telefónica el doctor Lucio Alejandro Guzmán Castellanos, hematólogo y experto en el tema de regla abundante desde la perspectiva de coagulopatías.
Querido doctor, queremos preguntarle sobre mitos y realidades que aquí en México existen. Es muy importante conocer qué mitos existen en este padecimiento, porque el no estar bien informados puede provocar situaciones emocionales o psicosociales muy graves. Díganos, doctor, por favor, ¿es cierto que la falta de hierro da leucemia? Definitivamente es importante aclarar estas cosas. Primero, antes de responder esta pregunta de manera muy breve, continuando con lo que estábamos revisando anteriormente, quiero mencionar que, como decía, hasta el 50% de las mujeres que tienen sangrados menstruales abundantes van a tener falta de hierro. Y alguno de los síntomas que eso puede dar es una fatiga o cansancio extremo, mareos, dolor de cabeza, incluso en casos muy graves, dificultad respiratoria, taquicardias o palpitaciones, y sí puede también alterar la salud de las mucosas, particularmente, por ejemplo, de la salud dental, ¿no? Favorecer el desarrollo de caries o incluso en grados muy altos, pérdidas dentales. Pero lo que sí es que este mito de que la falta de hierro da leucemia, que es algo que normalmente se corre mucho como, digamos, el chisme, ¿no? Pues definitivamente no es correcto. Más bien, algunas leucemias pues pueden causar anemia, y de ahí que se presta la confusión, pero no significa que la falta de hierro de manera crónica pueda desarrollar leucemia. Así que hay que perder ese miedo, más bien hay que atenderla por el impacto en la calidad de vida que tiene, por los síntomas que da la deficiencia de hierro. Y por eso, por estos mitos y porque nos desinformamos o malinformamos, creamos una especie de miedo o dar nuestra enfermedad a algún médico, presentarla para que nos revisen. Qué bueno que nos está comentando esto. Y tengo otra pregunta. ¿Es verdad que la deficiencia de hierro dificulta poder embarazarse o pone en riesgo al bebé en su embarazo? Porque escuchaba yo a la confidente que por esa situación ella tardó años en quedar embarazada. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, y eso es una realidad. En realidad, la relación entre tener deficiencia de hierro y tener infertilidad o dificultad para quedar embarazada no está bien estudiada. Lo que sí está muy bien estudiado y descrito es que tener deficiencia de hierro al momento del embarazo aumenta las complicaciones que puede tener el bebé en gestación. Sobre todo puede causar abortos de manera temprana o restricción del crecimiento del bebé, que el bebé tenga desnutrición desde el útero, ¿no? Entonces, esto sumado a que durante el embarazo aumenta el requerimiento de hierro del cuerpo, pues digamos que es un círculo vicioso donde tú llegas ya con pocas reservas de hierro, te embarazas, todavía baja más tu reserva de hierro y por lo tanto pues el riesgo de que el bebé tenga complicaciones aumenta sustancialmente. Así que sí es importante, sobre todo en las mujeres que tienen estos sangrados anormales y que buscan embarazarse, siempre tratar de llegar al embarazo con cifras de hierro normales a través del tratamiento para disminuir la probabilidad de complicaciones. Excelente. Y hablando sobre el hierro, aquí tengo una pregunta también. ¿El hierro intravenoso es peligroso? Esa es una gran pregunta y que de hecho quedó en el aire de la sección pasada, de cuáles son las opciones de tratamiento, ¿no? Ya me diagnosticaron con deficiencia de hierro. Entonces, aquí hay dos pilares, digámoslo así. Uno es controlar el sangrado, porque imagínense que es como un balde, ¿no? Si este balde abajo tiene un hoyito, por más que yo le eche agua al balde, se va a seguir tirando el agua y nunca se va a llenar ese balde. Así funciona la reserva de hierro. Entonces, si el sangrado sigue, por más hierro que tú te tomes, definitivamente nunca vamos a lograr reponerte el hierro que necesita tu cuerpo. Entonces, el primer pilar es controlar el sangrado. Para eso hay algunos métodos como los anticonceptivos orales o las hormonas que son tomadas, implantes subdérmicos o incluso el dispositivo intrauterino, que son excelentes para controlar el sangrado.
También algunos fármacos que favorecen a la coagulación, por ejemplo el uso de ácido tranexámico, pero pues que tiene que ser indicado por un profesional. Y el segundo pilar efectivamente es el dar hierro, ¿no? Y hay dos escuelas. El hierro puede ser tomado, que es muy efectivo y que incluso alcanza a solapar perfectamente las reservas de hierro en las pacientes que les hace falta, pero que luego tiene mal apego porque ya se le olvidó tomárselo, porque le causó estreñimiento, náusea, vómito. Y está la versión del hierro intravenoso, sobre todo para pues, los casos más avanzados, que hoy por hoy las nuevas formulaciones de hierro intravenoso son altamente seguras. Se tenía por ahí el miedo de que causaba algunas alteraciones, sobre todo como reacciones de tipo alérgico, pero con las nuevas fórmulas el hierro intravenoso es altamente seguro, así que también hay que perderle el miedo a esa como tradición de pensar en que algo va a pasar si me lo inyectan intravenoso. Y aprovecho para compartir que el hierro intramuscular, las famosas inyecciones de hierro en la pompa, no son aconsejadas bajo ninguna circunstancia. Es una práctica que hasta hoy se utiliza, pero que no está indicada. Qué importante esta información que usted nos está dando, porque otro motivo o otro tabú, otro miedo para que las mujeres se atiendan los sangrados menstruales abundantes es la creencia que a lo mejor culturalmente hemos traído sobre que el sangrado abundante me va a provocar cáncer y como yo no quiero saber lo que me van a diagnosticar, prefiero estar en la ignorancia. ¿Qué nos dice al respecto? Claro, ¿no? Y definitivamente sí existe ese miedo en la sociedad, pero creo que para fines prácticos o sencillos, los sangrados abundantes en la edad fértil, llámese antes de los 50 años de edad, muy rara vez van a ser por cosas malignas. De hecho, poniéndolo en porcentaje, menos del 5% de los casos, cuando el sangrado inicia antes de los 50 años, va a ser relacionado a cáncer. Sin embargo, ojo aquí, cuando el sangrado inicia después de la menopausia, ahí sí estamos obligados, no significa que es ley, pero estamos obligados a descartar causas malignas, particularmente el carcinoma o el cáncer de endometrio. Entonces, digamos que la bandera roja sería un sangrado que yo no tenía, que llegué a la menopausia, es decir, dejé de sangrar y que posterior a eso empecé con sangrado uterino. Ahí sí estamos obligados a descartar que no sea una etiología maligna. Fuera de ese escenario, podría yo tranquilizarlas a decir la probabilidad de ser maligno o cáncer es muy escasa, ¿no? Muy bien, doctor. Pues fíjese que aquí en nuestro programa de radio nosotros pedimos a los invitados especialistas, ya una vez que participan dando su mensaje a nuestra confidente, que cierren su intervención a través de una valoración o una evaluación que le llamamos nosotros en el programa semáforo, en donde verde es una situación que está padeciendo o viviendo la confidente de forma normal. Amarillo, cuando el especialista detecta signos de alerta de acuerdo al testimonio y le recomienda pues algunos pasos a seguir para que no se vaya a presentar alguna anomalía futura. O un semáforo rojo cuando es una emergencia y ya tiene que ir a hacerse estudios y valorarse con especialistas. ¿Cómo valora usted la situación y la condición de nuestra confidente? ¿En qué color de semáforo lo clasifica? Ok, bastante interesante esta pregunta. Yo diría que está en amarillo, ¿no? Y creo que haciendo un semáforo basado en lo que me comentas, particularmente en este tema, yo diría que verde es cuando las menstruaciones son tolerables y que no impactan en la calidad de vida, digamos lo normal, ¿no? Amarillo yo diría que es cuando ya hay síntomas
que impactan en la calidad de vida de las pacientes, como es el caso de esta confidencia, como cansancio frecuente, mareos o síntomas relacionados a la deficiencia de hierro, como caída de cabello, uñas frágiles o alteraciones en las mucosas, ¿no? Y rojo, yo diría que en este caso en particular sería cuando pues, el sangrado empapa las toallas, requieren más de un cambio de toalla cada 1 a 2 horas, que ya la anemia es tan severa que requiere transfusiones o causa desmayos o dificultad para respirar. Y también pondría en rojo, por lo que ya mencionamos, un sangrado que inicia después de la menopausia. Entonces, aterrizando al caso, pues pondría a esta paciente dentro del semáforo amarillo, ¿no? Porque ya tiene un impacto claro en su calidad de vida, pero afortunadamente no a tal grado de que ponga en riesgo la funcionalidad o la vida. Muchísimas gracias. Pues ya como mensaje final queremos agradecer esta intervención y esta acertada participación que tuvo usted aquí para todos los radioescuchas, especialmente a todas las mujeres que están en actividad sexual reproductiva y no reproductiva. Es una situación muy, muy importante de información para una atención digna. Invitamos a nuestras radioescuchas que se hagan escuchar sin tabús, que no normalicen estas situaciones, que se revisen a tiempo para descartar alguna anomalía y que le llamemos a las cosas por su nombre. No tenemos que darle algunas palabras diminutivos o algunas otras palabras a lo que es científicamente o biológicamente el tema de menstruación, la salud menstrual, la salud sexual, que se llame por su nombre. Por lo tanto, agradecemos esta participación y quedamos con un corte. Si nos puede, por favor, esperar también algunos minutitos por si tenemos aquí en la audiencia alguna pregunta, duda, alguna participación de alguna persona que nos esté escuchando que quiera aprovechar su asesoría. Regresando del corte, veremos si hay alguna participación y si no, pues ya le daríamos una despedida. Gracias. Claro que sí. Vamos a corte. Enseguida volvemos a Confidencias, donde te escuchamos y acompañamos para encontrar la solución a tus preocupaciones. XHUGO, Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, 107.9 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. ¿Y si el idioma no fuera una barrera, sino tu próxima puerta? La Fundación Universidad de Guadalajara invita a estudiantes de nivel licenciatura de la UDG a participar en la beca Fundación UDG Global. Aprende, conecta y cruza fronteras estudiando en Prolex Centro de Idiomas. Es momento de decir I'm ready. Postula hoy ingresando a fundacionudg.org. Tienes hasta el 15 de mayo. ¡No te quedes fuera! El Conjunto Santander representa la sofisticación artística en su máxima expresión, desde su apertura en octubre del 2017. Este complejo de salas especializadas destaca por su diseño acústico perfecto, ideal para el ballet, la música sinfónica y el teatro internacional. Cada rincón de ese recinto fue planeado para la excelencia, convirtiéndolo en un referente cultural a nivel global que cuenta con tecnología de mecánica teatral robotizada, única en su tipo. Siendo uno de los centros culturales más avanzados de Iberoamérica, asistir a una de sus funciones es garantía de presenciar lo mejor de las artes vivas en un entorno de lujo. Espacios Culturales de la UDG, Radio Universidad de Guadalajara. Maestro, tu esfuerzo merece una calificación de 10. Durante todo mayo, disfruta de un 2x1 en hospedaje en Hotel Primavera y Monte Carlo.
O escapa el fin de semana pagando una noche para disfrutar 2, desde 1,909 pesos. Reserva hoy en hotelprimaveraudg.com u hotelmontecarloudg.com, porque después de enseñar con el corazón, toca descansar con el alma. Radio UDG, la radio que llevas en la memoria. Este programa es clasificación A, apto para todo público. Puede incluir agresividad mínima y referencias a la sexualidad humana en un contexto afectivo o familiar, con fines científicos o educativos. Confidencias. La radio que realmente te escucha, el corazón que siente, la palabra que abraza y fluye. Continuamos. Muy buenas tardes a todos y todas que nos escuchan el día de hoy en este programa que estamos hablando sobre salud menstrual. Pues continuamos con la percepción de la profesional Yasmín Flores. Quisiera continuar con una pregunta muy interesante. ¿Qué desencadenan estas patologías a nivel psicológico? Bueno, yo creo que si hablamos de los efectos psicológicos que desencadenan, tendríamos también un poco que clasificarlos por cada diagnóstico, ¿no? Entonces nos dimos como la tarea de hacer una búsqueda y justo les mencionaba en el intermedio que en esta búsqueda me llamó mucho la atención que no tenemos mucho estudio en México, ¿no? Y que eso sigue reflejando un poco la brecha en salud que existe para las mujeres, ¿no? En salud reproductiva. Entonces, por ejemplo, si hablamos de las coagulopatías, yo leía que el 70% de esta población presenta depresión y ansiedad, ¿no? Si ya hablamos en México en general de la depresión y la ansiedad, es diagnosticada más o menos entre los 13 y 14 años en población en general. Eso quiere decir que llegamos a una sintomatología pues sumamente severa, ¿no? Si a ello le vamos a todavía a poner que existe una comorbilidad con un diagnóstico físico, como es una coagulopatía, pues entonces es muy interesante que el 70% de la población presente depresión y ansiedad, pero no solo que lo presente, sino que seguramente no es atendido en una etapa temprana del síntoma, ¿no? También algo que era muy interesante leer era que los cuidadores podían llegar a generar también ciertos estados emocionales negativos, ¿no? En la coagulopatía una de las emociones que más aparece es el miedo y la incertidumbre, ¿no? Hay una ansiedad anticipatoria porque entonces viene un sangrado que no sé cuándo va a llegar. Y eso va conllevando a lo que justamente mencionaba el doctor, que era minar la calidad de vida de la persona, ¿no? Entonces, pues no sé, imagínense a alguien que va a ir al cine, pero por miedo a algún sangrado no esperado, entonces no va, ¿sí? Y eso comienza a minar la cotidianidad de la persona. Entonces, creo que aparecen los estados emocionales negativos como el miedo frente a las hemorragias, aparece la depresión, porque al final hay una pérdida de funcionalidad de vida, ¿no? Una persona que vive ahorita vamos a ir con la parte del agotamiento y la fatiga y demás, pero una persona que vive con un diagnóstico como estos, pues pierde la funcionalidad de vida, va perdiendo lo que hacía cotidianamente porque ahora hay que cuidar más ciertos aspectos físicos, ¿no? Y pues algo que me llama la atención es que solo el 39% de estas pacientes reciben un tratamiento temprano y creo que el doctor no lo confirma, ¿no? O sea, con los datos que nos aporta, pues se confirma de esa manera. También en la coagulopatía aparece el trastorno por estrés postraumático, porque en algún momento de la historia les pudo ocurrir un evento o una crisis que llevó a estas mujeres a ya no querer salir, a ya no querer hacer las actividades, a no quererse alejar de casa, a tener un aislamiento como activo todo el tiempo. Entonces, pues sí hay un impacto psicológico impresionante. Igual, por ejemplo, en el caso de la anemia ferropénica,
que es la ausencia de hierro, que el doctor también creo que muy desmenuzadamente y con mucha psicoeducación nos habló del diagnóstico, pues el hierro está asociado, por ejemplo, neurológicamente a la psicomotricidad. Entonces, hay pérdida psicomotora en las mujeres que viven con una ausencia de hierro. Está asociado a ciertos trastornos como el trastorno de bipolaridad, el trastorno de sueño. Hay una reducción en la oxigenación cerebral y hay menor concentración, aumenta el deterioro cognitivo de estas mujeres y se reduce también como esta parte de la, pues, como de la energía física, y entonces todo el tiempo hay un agotamiento. Entonces imagínense vivir cansadas todo el tiempo en la vida cotidiana, ¿no? Híjole, tengo que lavar hoy mi ropa y hacer esto y hacer lo otro, pero hay un agotamiento continuo. Entonces, frente a la anemia ferropénica tiene otro tipo de impacto psicológico, y a veces lo podríamos como generalizar, ¿no? Y hablábamos el programa pasado de estas etiquetas que mencionaba la doctora Sol, que era como, bueno, es que enfermedades de la mujer, es que está en sus días, es que tiene, no, es que por cada uno de los diagnósticos existe un impacto específico de manera psicológica, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ausencia de hierro, 2 estudios que me llamaron mucho la atención eran uno que se hizo en Oviedo por Portillo González en el 2015, donde el 24% de las mujeres con este diagnóstico presentaba depresión moderada severa. Entonces estamos hablando de un diagnóstico de depresión alto, ¿sí? De una sintomatología alta de depresión. Y un estudio mucho más reciente que se publica hace poco, pero el estudio se hizo del 2000 al 2013, fue un estudio muy grande de corte longitudinal en Taiwán. Decía que la mayoría de estas mujeres presentaban depresión, ansiedad, sueño, y algo nuevo se hizo en el Instituto de Salud Nacional de Taiwán, y algo nuevo era el síndrome de piernas inquietas. Es un síndrome que está asociado precisamente a la psicomotricidad, a las funciones motrices del cuerpo, y está asociado también al sueño. Entonces, pues no, ¿verdad? No son enfermedades de la mujer, no es como que solamente hay que dejar que pasen los días y ya va a pasar. No, son diagnósticos a los que hay que prestar atención de manera preventiva, que creo que eso es súper importante, y ya lo mencionaba el doctor con este semáforo. Hay que prestar atención a esta sintomatología para prevenir de alguna forma, ¿no? Y bueno, en el cáncer de endometrio, que es el otro diagnóstico que íbamos a abordar en el programa el día de hoy, pues igual, aparecen estados emocionales negativos, depresión, ansiedad, pero por ejemplo ahí hay dolor físico, y ese dolor físico pues lleva a una pérdida de la funcionalidad de vida, ¿no? Y a una disminución de la calidad de vida. Hay una afectación en la libido y hay una afectación directa en la sexualidad o en la salud sexual de la persona, ¿no? Incluso en algunos estudios, todo esto comienza a partir de los 18 meses del diagnóstico. Entonces, yo creo que si hablamos de un cáncer por la propia creencia cultural que tenemos, es un impacto que conlleva a pensar en la muerte, es un impacto que conlleva a pensar en todo se acabó, ¿no? Y pues también por el impacto de los tratamientos, que suelen ser invasivos en su mayoría. Muchas veces cuando hablamos de un cáncer puede llegar a ser mutilante, entonces hay un impacto precisamente en la salud sexual reproductiva, ¿sí? Y creo que pues es importante considerar como la no generalización de los tratamientos psicológicos. Hay que conocer precisamente cuál es el impacto de cada uno de los diagnósticos para luego poder elaborar esos tratamientos psicológicos de manera adecuada para el diagnóstico, pero también de manera personalizada al contexto de la mujer. Wow, qué interesante, Yasmín, todo esto que nos comentas. Algo que se me vino a la mente mientras nos compartías esta última parte, que me quedó muy grabado en la mente, es un diagnóstico no es una sentencia. Entonces, yo pienso que partiendo de esto y del ponerle el nombre a las cosas como son,
de tener la conciencia de lo que nos ocurre, da la pauta para tomar acción y evitar problemas mayores. Sí, 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 totalmente. Y creo que si pasamos como a la recomendación o tratamiento, pues lo primero es la identificación de anímicamente qué es lo que me está pasando, ¿no? A partir de estas sintomatologías físicas, que el doctor describió, pues creo que anímicamente qué es lo que yo siento y cuáles son mis necesidades. Entonces, puedo comentárselas a mi médico general incluso, ¿no? Tengo estados emocionales negativos que me ocurren en tales días, ¿no? De mi ciclo. Tengo estados emocionales que están permanentes todo el tiempo. Y a partir de ello, bueno, que se den ciertas sugerencias. Algo muy recomendable para las instituciones es la terapia grupal. Llega a funcionar porque el compartir con otras personas que estén pasando por la misma experiencia, de pronto ayuda mucho, ¿no? La terapia individual, por supuesto, la psicoeducación a la familia para que comprenda el porqué de estas conductas. Y creo que algo importante también sería la visión integral del diagnóstico, ¿no? No es solamente darle el medicamento o la inyección o tal, o que vaya a terapia y ya, ¿no? O sea, tiene que existir un cambio contextual para que pueda, digamos, mejorar, aumentar la calidad de vida de la mujer, ¿no? Y frente a los duelos, yo creo que hay una dimensión física, una psicológica, hay una dimensión espiritual incluso, porque no sabemos la gravedad del semáforo, ¿no? Entonces, una dimensión espiritual que tiene que ser atendida, que tiene que ser cuidada también, a la par de la física y la psicológica, y sobre todo una dimensión social, porque al final somos seres biopsicosociales. Entonces, creo que es como atenderlo de manera más integral, y para ello definitivamente necesitamos más concientización de los diagnósticos en los médicos, en los psicólogos, en las instituciones, en las familias, en quienes pues conviven, digamos, o quienes convivimos todos los días con quienes podemos ser candidatas a estos diagnósticos, ¿no? Totalmente. Entonces creo que erradicar estas brechas ideológicas, por ejemplo, de misoginia, de machismo, de sesgar o cerrar el diagnóstico a algo muy pequeñito, pues es algo que ayudaría mucho desde el tema preventivo, desde la esfera preventiva. Sin duda. ¿Algunas rutas de apoyo que nos pudieras compartir? Sí, creo que en las instituciones de salud que se brindan, o sea, en la propia institución que la persona se esté atendiendo, hablemos de un IMSS, hablemos de un centro de salud, hablemos de un hospital civil, tienen servicio de psicología, tienen servicio de psiquiatría. Entonces, expresar a sus médicos de primer contacto esta sintomatología. Creo que acabamos de escuchar un médico súper consciente, un médico que nos refleja la nueva escuela de la medicina, ¿no? Un médico que nos refleja la responsabilidad con sus pacientes. Entonces, pues confiar también en ese primer contacto médico para que de ahí pueda como coexistir, sí. Canalizar, claro, este proceso de navegar en el trayecto del diagnóstico con otros especialistas de manera más integral. Sí, muchas gracias. Pues como ven, estamos atendiendo el tema de salud menstrual, identificar signos de alerta. Estamos hablando sobre cuándo no es normal y hacer consciente que padecer un sangrado menstrual no tiene por qué ser aguantados o callado o soportado. Queremos aprovechar este espacio para enviar un cordial saludo a todos nuestros compañeros y compañeras de la red ALEC. Es la Red Internacional de América Latina, África, Europa y el Caribe, y a la Organización Internacional para el Fomento de la Cultura de la Paz, OCUPA. Quienes estamos aquí detrás del micrófono somos miembros de esta red y estamos muy honrados y agradecidos con este gran equipo de trabajo que está rompiendo barreras geográficas. Queremos agradecer también al doctor Juan Carlos Santos. Él es también integrante de la red y es el creador de la música. Con tanta emoción, con tanto cuidado, creó la música especialmente para este programa.
Es la música que usted escucha cuando la sintonizan al entrar al programa. Así que agradecemos donde quiera que se encuentre al doctor Juan Carlos Santos por este gran regalo. Continuamos aquí en Confidencias. Vamos a tener un breve espacio para ir cerrando ya nuestro programa de hoy. Gracias. Enseguida volvemos a Confidencias, donde te escuchamos y acompañamos para encontrar la solución a tus preocupaciones. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. El escenario del Conjunto Santander se transforma con TTC, un espectáculo de la compañía italiana Finzi Pasca. Teatro acrobático, circo y danza se unen en un sueño veneciano lleno de humor, poesía y asombro. Una experiencia visual impactante. Del 21 al 24 de mayo. Boletos en taquillas y conjuntosantander.com. La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar te invita a la conferencia magistral de la escritora mexicana Cecilia Eudave, La belleza del fantasma, historia, memoria y escritura. Presentación a cargo de Dulce María Zúñiga. Jueves 14 de mayo, 18 horas. Paraninfo Enrique Díaz de León. Entrada libre. Radio Universidad invita. Después de 2 funciones agotadas, John Williams Sinfónico regresa al Conjunto Santander. Revive las bandas sonoras que marcaron generaciones, interpretadas en vivo por la Orquesta Solistas de América bajo la batuta del maestro Enrique Patrón de Ruedas. Star Wars, Harry Potter, Jurassic Park y más. 16 de mayo. Boletos en conjuntosantander.com. 3 solistas, una sola obra. La Orquesta Higinio Rubalcaba, bajo la dirección de Sergio Ramírez, presenta el triple concierto de Beethoven, un diálogo para violín, violonchelo y piano, con Angélica Olivo, Cristian Jiménez y Carlos Gutiérrez. Sábado 16 de mayo, 19:30 horas, Sala 2 del Conjunto Santander. Boletos en conjuntosantander.com. Radio Universidad invita. La voz en el mundo más parecida a Freddie Mercury llega a Guadalajara. Marc Martel presenta One Vision of Queen, el tributo más poderoso y legendario. El cantante que dio voz a Freddie en Bohemian Rhapsody, en vivo en el Conjunto Santander. 17 de mayo. Boletos en taquillas y conjuntosantander.com. Siente el pulso del Caribe en el jazz. En el ciclo de jazz New York All Stars. Etienne Charles y su Creole Quartet. Una fusión única de elegancia y ritmos tropicales. Conjunto Santander, 21 de mayo. Boletos en conjuntosantander.com. Radio UDG, la radio que llevas en la memoria. Confidencias, la radio que realmente te escucha, el corazón que siente, la palabra que abraza y fluye. Continuamos. Bien, pues continuamos con la entrevista a la psicóloga Yasmín Flores. Bien, Yasmín, a manera de conclusión, ya para terminar este interesantísimo programa, ¿qué recomendaciones les das a las mujeres que atraviesan por situaciones como esta? Bueno, creo que ya escuchamos un poco sobre todo el proceso que conllevan. Entonces creo que lo primero es validarse emocionalmente. Ya lo comentaba el doctor, el tema de que no están exagerando, sí es real, ¿no? Sí están pasando muchas cosas en su cuerpo, entonces esa validación emocional de cómo me siento está bien y no permitir esa minimización de emociones. Acompañarse, ya escuchamos el día de hoy que hay una respuesta, que hay un camino, que hay una vía, que hay instituciones, que hay alternativas, que no tengo que adaptarme a vivir con esa mala condición de calidad de vida todo el tiempo y pues acompañarse. Y creo que también sería importante comenzar a psicoeducar, porque pues para bien o para mal a estas mujeres les va a tocar la psicoeducación desde en sus casas, desde en sus familias, desde en su pequeño entorno social y comenzar a psicoeducar y a hacer banderas de cambio también, unas banderas de transformación para que a partir de sus historias reescriban precisamente el significado de la condición médica, ¿no? Que una condición médica no es igual a una sentencia, como bien lo mencionabas, ¿no? De hecho, pues actualmente en la modernidad
de vocabulario médico, se sugiere, o psicológico, por lo menos se sugiere que se le llamen condiciones médicas, no enfermedades, para que no se hagan estas etiquetas, ¿no? Entonces, creo que acompañarse, validarse, psicoeducar y que no se sientan solas, que al final comprendamos que hay un mundo que puede acompañar y un mundo que se llena de alternativas. Muchísimas gracias, Yasmín y doctora Soledad. Bueno, pues Gracias. El día de hoy aprendimos que la vergüenza o el miedo para tratarnos estos padecimientos de salud sexual son un obstáculo para nuestro bienestar. Las invitamos a que pidan ayuda y se acerquen a profesionales de la salud que no las van a juzgar. Bueno, también las invitamos a que sigan compartiendo con nosotros sus confidencias al 392-166-3291 y a sintonizarnos el próximo lunes a las 5 de la tarde. El tema será salud íntima en la mujer adulta mayor, lesiones y alteraciones que no deben callarse. Y para terminar, me gustaría compartir con ustedes también una frase que dice: escuchar al cuerpo puede salvar vidas. Una menstruación abundante, dolorosa o irregular no debe normalizarse. Informarse, atenderse a tiempo y hablar de salud menstrual también es una forma de prevención y cuidado. Pues esto ha sido todo por nuestra parte el día de hoy. Agradecemos el favor de su atención y nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias al equipo que está detrás de micrófonos, a quien lleva los controles. Pavel, muchas gracias. Hasta luego. Del rostro unos labios, de los labios unos ojos. Quise hacer unas manos. Confidencias. Recuerda, tu voz, tu palabra es lo que cuenta. Y aquí estamos nosotros para ti. Nos escuchamos la siguiente semana en Confidencias.